hemos descubierto aquello que el apóstol Pablo decía, que Dios tiene un plan perfecto y predestinado para nosotros. Es decir, que lo que estamos viviendo no lo improvisamos nosotros ni ahí. El hecho de buscar de Dios todos los días, el buscar de su misericordia, nos va llevando al camino que Él trazó para nosotros. Y lo que Él trazó para nosotros es maravilloso, es sin igual, además incomprensible, porque no lo avisorábamos ni en nuestras más optimistas intenciones. Lo que Dios ha hecho y hace con nosotros es maravilloso, queridos. Doy gracias a Dios por disfrutar de esta Navidad. La he pasado muy bien. Y la paso muy bien, pero disfrutando de la presencia de Dios y viendo la gloria de Dios en su pueblo. ¿Cuánto Dios ha mudado precisamente nuestras vidas? Y qué lindo es ver que Dios es el que hace las cosas, ¿no? Hay dos hermanos que se criaron en el mismo hogar, tuvieron la misma cultura, mismos padres, misma comida, mismo estudio, todo bien. Pero la hermana le preguntaba, ¿cómo es posible? Si los dos empezamos iguales, vos estás tan bien y yo tan mal. Claro, el hombre aceptó la gracia de Dios. Y comenzó a gustar la buena aventura, la buena intención de Dios para con su vida. Y todo le cambió. Vivir en el propósito y en la gracia que Dios tiene para nosotros es el sumo de la vida. Gustar de esa buena voluntad de Dios para con nosotros es despertar otra dimensión. Y qué hermoso es poderla gustar y apreciar, que no siempre se hace. Después que Dios hace las cosas, después que Dios muestra su amor, su misericordia, su gracia, su buena ventura. ¿Cuánto por estupideces? Porque bueno, la palabra de Dios nos constriñe y nos corrige, nos proyecta, nos enseña. Algunos tienen cosquillas y se olvidan de Dios. Y van a otras corrientes que son políticamente correctas y pasan por alto lo que Dios dice. Cuando lo que Dios dice es la verdad. Gracias a Dios, uno de ellos, que son muy pocos los que vuelven a la cordura, los que vuelven a amar a Dios y a su palabra, son muy pocos después del fracaso. Lo más normal, después de haber gustado la buena aventura, la buena intención, el buen propósito de Dios, y se desvían, por lo general no pueden volver. Mucho fracaso encima. Porque para nosotros, para toda criatura humana, hay dos propósitos sobrenaturales, de seres sobrenaturales. Uno, el que nosotros conocemos hoy gracias a su misericordia. El otro, el de Satanás. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando nosotros nos apartamos del propósito de Dios, el diablo nos hace añicos. Y ese es el plan del diablo para con todas las criaturas, destruirlas.
Y tanto es el tema que las cosas satánicas son simpáticas. Ah, mira qué bien. Y muchos van, lamentablemente, cometiendo este desatino, desoyendo a Dios para hacer la voluntad de Satán. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y lo primero que el diablo hace es cumplir con su estrategia, que le ha dado, lamentablemente, mucho éxito. Desde el principio. ¿Cuál es el tema? Poner en duda la palabra de Dios. Por ejemplo, lo más normal, lo más común. Al principio, ¿cuál fue el problema? Con que Dios os ha dicho que si comes de este árbol vas a morir. No, querido. Porque Dios sabe que el día que vos comas vas a ser como dioses. Vas a conocer el bien y el mal. Y el hombre pecó. Y perdió el buen propósito de Dios, que era tener vida eterna. No padecer ningún mal, simplemente gozar de la buena bendición de Dios. Y les voy a contar algo que es muy común por el cual muchos caen, que es por la misma estrategia. Y no estoy hablando de creyentes, sino de pastores, de todo nivel. Con que Dios os ha dicho, y ponen en duda la palabra de Dios. Cuando han sido bendecidos, cuando han sido prosperados, cuando han sido guardados, cuando han sido sanados, cuando han sido vivificados, sanados sus hogares y demás. Y el diablo sigue con su insinuación a desobedecer a Dios. Les voy a contar algo muy sencillo. Pero a los ojos de Dios trae maldición y la gente no se da cuenta. Porque el diablo le dice que si vos transgredís vas a ser mejor. Y lo más natural es que los cristianos, y yo lo digo ahora ya entre comillas, desobedecen la palabra de Dios en una manera imprudente, en una manera que no tiene razón, de vanidad, porque ahora somos libres, porque comemos carne y comemos sangre. Lo más natural es que el pueblo de Dios hoy, el pueblo coma sangre, cuando por la sangre de Cristo todos fuimos redimidos. Y la única comida que no podemos comer en este estado de cosas es precisamente la sangre. La palabra de Dios lo dice bien claro de allí en Génesis 9:6, Deuteronomio 17. Ahí está llena la palabra de Dios de que no se puede comer sangre. Hechos 15, Hechos 25, 26. Y sin embargo, en el pueblo de Dios hoy se come sangre.
¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Ah, porque nosotros somos libres, ya no nos atamos más a la ley. Ahora somos libres, podemos comer lo que se nos antoja. Esa es la mentira del diablo, que son libres. Y es donde el diablo los apresa. Y aquel que desobedece la palabra de Dios se constituye nada más que en anatema, maldito de Dios. Por eso, Dios nos ha bendecido. ¿Cuánto Dios ha hecho? Cuando miro, y siempre hago el reconto, de dónde Dios me sacó y a dónde me va llevando cada día. Es maravilloso. Ni siquiera lo que estoy viviendo lo pensé, ni lo anhelé, porque pensaba que no era para mí. Pero Dios me fue llevando y me lleva y nos lleva a nosotros con la gracia de su misericordia. ¿Cómo me voy a revelar ante un Dios tan vivo? ¿Cómo me voy a proponer a equivocarme? Y sin embargo, hay dos planes para la humanidad. Uno satánico, otro divino. Porque Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Vivir en el propósito de Dios es lo más grande y lo más hermoso que nos puede llegar a suceder. No hay nada mejor que esto. Por eso no puedo entender la incoherencia de aquellos que después de haber sido tan bendecidos por Dios, menoscaban. Y ya, como más de uno me lo han dicho, ay, me olvidé la palabrita, pero no importa, yo me voy a acordar. De que no somos tan estructurados. Porque nosotros que creemos en la palabra de Dios y tratamos de obedecerla tal cual yo la he expresado. Nosotros que pensamos como Dios piensa, somos estructurados. Ellos son libres. El diablo les dijo, porque el día que comieres, vas a ser libre, no te vas a tener a ninguna estructura. Y por ejemplo cuentan que nosotros como iglesia somos muy estructuradas. Porque no podemos hacer las cosas que el diablo intenta que nosotros hagamos. Pero tú me dices, ¿están mejor? No. Más, se creen cristianos igual que nosotros. Es como las dos casitas. Mientras todo está bien, tranquilo, no hay diferencia. Sí, cantan nuestros mismos coros, son más alegres, por allí. Ellos, algunos les gusta el sucundú. Y bueno, que le den. Porque son libres. Esa es la mentirita. Está buena. Es letal. Mata. La verdadera libertad está en Cristo, queridos. Y no temas ser estructurado o que te tilden de estructurado. El temor de Jehová es el gran secreto. Allí, Deuteronomio 6. Está bien claro. Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y es tal cual. Aquellos que se creen igual que nosotros, cuando vienen los conflictos,
Vienen las tormentas, como la de esta noche. Le socava los cimientos. Se cae todo. Me encuentro permanentemente con un montón de esos que eran libres. Cuando vino la tormenta, se cayeron y después no se pueden levantar. Uno hace poquito, en un negocio de rock que lo encontré. Y le digo, mi amor, ¿por qué no venís otra vez? Decime una cosita. Yo siempre que hago esta pregunta ya sé la respuesta. Decime, ¿cuáles fueron tus mejores momentos en la vida? ¿Cuándo fueron? Y me dicen una respuesta errónea, que no es lo que tiene que decir. Y cuando estaba en la iglesia. No es que es cuando estaba en la iglesia. Es cuando estaba escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios vivifica. Ese es el gran secreto. No es porque estaban acá. Simplemente porque aquí escucharon la palabra de Dios y la palabra de Dios los orientó y los llevó a vivir el propósito de Dios. Vivieron el mejor momento de la vida. Y le digo, si viviste ese mejor momento de la vida, ¿por qué no volvés? Dios te ama. No, ya ahora no puedo. ¿Cómo que no podés? Porque se comió la mentira satánica. Cuando le dije que el camino que iba, y a más de uno se me enoja cuando se lo digo. No estás haciendo las cosas bien, te vas a equivocar feo. Ay, no lo tomo. Bien, porque ahora, cuando le decía algo lindo, ay, lo tomo. No, lo tomo. Este no lo tomó. Más, me había dicho que por fin había conocido al Señor Jesús. Había ido a una nueva iglesia. Y hoy está de hogar destruido. Luego tiene un lío terrible que no puede volver. Se salió de la buena aventura de Dios cuando había vivido como un príncipe. Vos llegabas a la pieza de su casa y era la pieza de un príncipe. Y lo perdió todo. No solamente perdió la pieza y todos los beneficios, sino perdió su familia y se trajo mucho problema, mucho dolor. Por eso el salmista, allí en el Salmo 103, dice, nunca te olvides de lo que Dios te dio. Nunca te olvides de sus beneficios. Pero lamentablemente la gente pronto olvida las cosas buenas, de donde Dios lo recogió, lo que Dios hizo. Eso se olvida pronto. Porque le corregiste algunos aspectos. ¡Wow! Y se olvidaron de todo. Pues le dijiste que lo que la palabra de Dios dice. Por eso, mi amor, mis amores, sepan una cosa, que Dios tiene voluntad, una voluntad perfecta para cada uno de ustedes. Tiene la voluntad y un propósito glorioso. Y estamos predestinados por Dios a una vida de gloria, de victoria permanente, por la gracia de su poder en nosotros obrando. Y es lo más hermoso que nos puede suceder. ¿Por qué quiere decir que no vas a tener problemas? No.
El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, los violentos, la arrebatan. Hace poquito prediqué precisamente esto. Más cuando había una persona en mi iglesia que era muy difícil de soportar. Y yo le preguntaba a Jesús, Señor, ¿por qué este está acá? Además era de mal testimonio en todo el pueblo, en todo lo que hacía, en su negocio, en todo, era muy tramposo. Y te decían, ¿y ese va a tu iglesia? Sí. Y yo le preguntaba también a Jesús, ¿por qué esta persona viene? Porque si no la aprendes a soportar, no servís para Dios. Jesús estaba con Judas, comía con Judas en el mismo plato. Y estas cosas pueden que te sucedan. Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata y Jesús sabía. Pero a Judas no le fue bien, no soportó vivir y se ahorcó. Porque es muy difícil vivir fuera del pensamiento de Dios. No se aguanta vivir. No te hagas problema de ese que Jesús tampoco tuvo problemas con él. Mas comía con él el mismo plato. Que Dios nos ayude y no nos llevemos por nada de lo que el diablo nos puede llegar a decir. El diablo quiere destruir a los cristianos. Uno de estos que son los muy pocos que vuelven. Se fue de la iglesia porque, bueno, yo les decía que el evangelio se había deteriorado, se había diluido. Y él había escuchado otro tipo de movimiento y dijo, no, pero esto es más lindo, eso. Y le dije, bueno, anda, acordate cómo llegaste, todo lo que Dios hizo contigo, cómo te prosperó, todo. Pero le gustó la otra onda. Y se fue. Y visitó una, visitó dos, visitó tres, visitó cuatro. Hasta que, estando en una de ellas, porque claro, conociendo la palabra de Dios, cuando escuchaba y veía las cosas que nosotros anunciamos por la palabra de Dios, no mi opinión, decía yo, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces iba a otra. Y hace una semana me dice, Juan, lo que vos decís no es que lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios expresa. Me dice, no es ni la mitad lo que hay, ni siquiera la mitad decís vos de lo que hay. Es mucho peor. Gracias a Dios tuvo el tino para poder volver a la gracia de Dios. También le pregunté la misma pregunta que hago siempre. ¿Cuándo fue tu mejor momento en la vida? Y cuando estuve en la iglesia. Gracias a Dios por eso vuelvo. Pero apenas el 5% vuelve. Porque el hombre es necio y no tiene capacidad de reacción. Y lamentablemente el mal es generalizado. Ya se lo he contado en algunas otras oportunidades. Estuvimos en una convención en Córdoba y me fui temprano a comer una parrilla, antes que termine la reunión. Ya faltaba poco. Detrás nuestro llegaron todos los pastores. Y en una parrilla que van a pedir, parrillada, además el precio era muy bueno. Y en la parrillada también venía la morcilla y se la comieron todos. Yo estaba con otro pastor, buen pastor. Decía, no, pero no se la van a comer. Se la comieron todos.
Porque son libres. Se comieron la mentira del diablo. Porque son libres, a ellos no los ata nada. No son estructurados como aquellos que creemos en la palabra de Dios. La mentira satánica siempre, lamentablemente, tiene más éxito que la verdad. Pero yo no me voy a cansar de predicar la verdad. No me quiero cansar. Además, me favorece mucho. Porque siempre, gracias a Dios, a la misericordia de Dios, puedo vivir y puedo ganar. Porque Dios ha tenido un buen pensamiento para con nosotros. Quiero agradecerles, chicos, por la obra que hicieron en la plaza. ¿Cómo la disfruté? Porque estuvieron predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo muy bien. Y el que quiso escuchar, escuchó. Y sé que varios fueron conmovidos por la palabra de Dios. Porque es el maná del cielo todavía para todos nosotros. Y les agradezco el esfuerzo, porque allí hubo mucho esfuerzo, mucha dedicación. Como lo que vamos a ver esta noche también. Hay mucho trabajo. Y les digo, queridos, les doy un secreto, que ustedes ya lo saben. Dios es el que mejor salario paga. Cuando se le sirve a Dios, no se trabaja en vano. Dios paga muy bien, con gloria. Y qué lindo es poder estar en el propósito, en la buena voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a no olvidarnos jamás de sus beneficios y que Dios pueda alcanzarnos en su misericordia. Dios tiene un plan perfecto y les aclaro, Dios nos ha predestinado a una vida de victoria. ¿Por qué victoria? Porque hay que luchar, queridos. Una vida de gloria. Y el plan de Dios para nosotros es insuperable. Dime si no, Dios no te ha sorprendido con todo lo que te ha dado y cómo Dios te va guiando. Pero te cuento el otro plan. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Claro que viene con mentiras muy seductoras y descalificadoras de la autoridad de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, empezó así. Hoy día la estrategia es, no tenés que ser tan estructurado, tenés que ser libre, podés comer, podés hacer lo que se te antoja. Y estoy hablando de algo nimio, de lo más sencillo el más sencillo error que puede el hombre cometer. Hay muchos peores. Queridos, busquemos la gracia de Dios. Y cuando digo nimio, no digo que no tiene importancia, no. Es el error más fácil de cometer. Todo se paga muy caro en la gracia de Dios. Mientras todo va bien, está bien. Cuando vienen los conflictos, esas vidas se caen, quedan destruidas. Como lo que Jesús dijo. La palabra de Dios es infalible, queridos. Por eso, disfruten la Navidad. Dios ha amanecido y ha nacido para nosotros en buena ventura. Que Dios nos ayude a no apartar jamás nuestros ojos de Dios y creer siempre en la autoridad de la palabra de Dios, que nos es vida, nos es gloria y nos es eterna bendición. Amén.